Así fue lo que sucedió ayer ya en la ceremonia netamente religiosa. Rafael Cardona, creo que vale la pena el cristalazo para recordar la importancia, el símbolo de la iglesia de Nuestra Señora. Pepe, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches para todos. Mira, Pepe, yo creo que lo último en lo que debemos pensar cuando hablamos de la Catedral de Nuestra Señora de París es en la religiosidad del monumento, porque Notre Dame no es únicamente una construcción religiosa, sino que es una demostración física de la eternidad de la cultura, yo diría de la cultura occidental. Más que un símbolo espiritual o religioso, yo creo que Notre Dame es un símbolo de la historia y de el afán humano de permanecer. Es desde el siglo XII cuando se comenzaron a hacer las primeras edificaciones de tipo religioso. Tardó 200 años en construirse la catedral. Pues mira, tardó 200 años, alrededor de 1200, pero ya construida como estaba, que tenía antes... Hace 800 años. Tenía unos peldaños, tenía 11, una plataforma de 11 peldaños que ya no están, ya nada más se ve el último porque se sumió. Sufrió construcciones alrededor, sufrió destrucción, sufrió pérdida de su condición religiosa, fue utilizado como albergue de los soldados, en fin, tuvo la misma suerte que han tenido a lo largo de la historia muchos edificios religiosos que, de acuerdo con los vaivenes políticos, van cambiando su funcionamiento. En México tenemos muchos casos de iglesias y de viejos conventos que fueron usados como caballerizas o como otras cosas. Pero Notre Dame se mantiene ahí, y se mantiene porque no es el símbolo de la religiosidad del pueblo de Francia, es el símbolo del pueblo de Francia y la aportación que Francia le ha dado al mundo, porque la Bastilla, la revolución, la igualdad, la fraternidad, todos los conceptos y todo lo que se ha visto a lo largo del tiempo está puesto ahí, en ese edificio maravilloso, contundente, que tenía en su momento, en su origen, según nos habían explicado todas las personas que entendían en su tiempo el lenguaje de las piedras, porque las catedrales fueron las enciclopedias de su tiempo. En las catedrales se labraba lo que después se iba a escribir en los libros, mucho tiempo después. Y bueno, no tenemos que ser Fulcanelli para entender que en la catedral nos demuestra, para los que son católicos, la certeza de la orden que Cristo le dio a Pedro cuando le ordenó hacer la iglesia, para que contra ella no prevalecieran las puertas del infierno. Entonces, pues, adversus eam non prevalerebut. Bueno, entonces, pues no. La han tirado, la han golpeado, la han bombardeado, le han tirado petardos, han descascarado las puertas y las gárgolas, y el incendio se comió la madera, la sillería, el órgano musical, las puertas, los vitrales, todo, y Notre Dame vuelve a salir con todo y su gran aguja central, que es algo novedoso. La hizo Viollet-le-Duc en una de las tantas reconstrucciones. Y Pablo Picasso decía que le gustaba, cuando vivía en París, le gustaba ver la aguja de Notre Dame porque parecía una banderilla clavada en el morrillo del tiempo. Una catedral que ha sido significativa desde el punto de vista político también, cuando ahí se coronó un rey inglés, Enrique VI, como rey de Francia. Siendo rey de Inglaterra, se corona como rey de Francia, y 400 años después, poco menos, Napoleón se corona emperador de... Por ahí, mira, por ahí pasan todos los grandes pasajes de la historia de Europa, y por ahí se cruzan muchos de los caminos de la historia contemporánea, que no tienen nada que ver con la religión,
¿Por qué? Pues porque la religión se convierte en un espacio testimonial de lo que la historia le va entregando paso a paso. Pero yo diría, pues ahora y en la hora, Nuestra Señora. 1944, celebración de la liberación de París luego de la ocupación francesa. Sí, ahí fue De Gaulle, ahí fue la gran ceremonia y luego hicieron el desfile hasta el Arco del Triunfo. Pues estamos recordando el simbolismo, el impacto que tiene no solamente lo religioso, sino como un monumento, parte de la historia de todos, católicos y no católicos. Y hasta los que no han o no hemos leído a Víctor Hugo. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.